La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, ya hemos terminado la anterior, que era vislumbrando la gloria de Dios, de la cual hablamos durante varias ocasiones. Hablamos de estar en Dios, y la otra es poder verdaderamente vivificar la presencia de Dios. Sí, donde nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, hemos venido, Señor, en un conocimiento, en un entendimiento, y la sabiduría que trae Dios para que nosotros podamos saber con quién andamos, qué hacemos, para dónde caminamos, cuál es nuestro derrotero, Señor, cuál es nuestro caminar. Y nuestro caminar solamente todos lo conocemos y lo comprendemos, que el único camino, Señor, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero ¿Él quién es? Fuera de ser el Hijo de Dios, Él es la palabra viva hecha realidad en nuestra vida. Él es el que a nosotros nos guía, nos dirige, Él es el que a nosotros nos lleva para que en el poder del Espíritu podamos pronunciar la palabra que sea la palabra precisa para poder obtener las cosas que Él quiere que nosotros tengamos en este mundo, que Él quiere que nosotros tengamos acá. Él lo que quiere es que nosotros podamos disfrutar de la gloria de Él, que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene, porque es eso lo que Él ha querido desde el comienzo de los comienzos. Él colocó el Edén, Él creó, Él hizo todo, Él creó el firmamento, Él creó todo en 6 días y en el final descansó. ¿Por qué? Porque vio que todo era perfecto, que todo era agradable, que todo era bueno. Eso lo llevó a Él a que Él formara en sí a una persona, a un ser, ¿sí? Que ese ser viviente tuviese todas las connotaciones que Él quería que tuviese, que ese ser viviente pudiese conocer el devenir de las cosas, que Él pudiera conocer todo lo que se presentaba hacia un futuro, porque ese era el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios, mi amado hermano, que nosotros sepamos lo que Él piensa, que nosotros conozcamos el devenir de lo que Él quiere devenir, que nosotros todo el tiempo anhelemos estar con Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una esperanza viva y eficaz, y esa esperanza viva y eficaz se la mostró al apóstol Pablo, se la mostró al apóstol Pedro, se la mostró al apóstol Juan, se la mostró a todos los apóstoles y discípulos de Él, y también a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente vivir esperanzados en una esperanza viva que nos va a llevar ¿a qué? A una salvación eterna. El pago, o sea, el pago de nuestra colaboración de nosotros como siervos de Dios es vivir una vida eterna en la presencia de ¿quién? De Él. En donde no hay muerte, en donde no hay enfermedades, en donde podamos disfrutar de todo, en donde solamente tengamos que comer, ¿sí?, el árbol de vida para poder ser eternos igual que Él, en donde Él a nosotros nos va a traer sanidad, sanidad física, sanidad espiritual. Eso es todo lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos nosotros que comprender, entender, óigame bien, entender, ¿sí?, entender, llegar hasta ese punto donde nosotros tenemos que ser científicos en nosotros mismos, ¿sí?, para poder alcanzar ese quick que Dios da para que la revelación venga y nosotros podamos caminar gozosos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo trae gozo, trae paz y trae prosperidad, ¿sí? Y tenemos que empezar verdaderamente a vislumbrar las cosas de Dios para poder rechazar las cosas del enemigo,
las cosas del enemigo, porque el enemigo vino solamente o está solamente dedicado solamente a robar, a destruir y a matar, porque él no puede hacer otra cosa diferente. Él no fue educado para hacer otra cosa diferente. Él cambió el amor, cambió la tranquilidad, cambió el gozo, cambió la paz. ¿Sí? La cambió ¿por qué? Por destrucción, por robo, por muerte. O sea, él ya está, él ya tiene su paga. Él ya está prácticamente hecho. Y todos aquellos que lo sigan van a tener su paga. ¿Y la paga de ellos cuál es? Muerte. Paga de ellos es ir al fuego eterno. Y nosotros, Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Por eso Dios a nosotros nos está dando un conocimiento, mis amados hermanos. Él a nosotros nos ha enseñado los misterios de Él. Él a nosotros nos ha enseñado qué encierra cada misterio, ¿sí? Porque la pastora ha traído ese mensaje. Él a nosotros nos ha dado un entendimiento para que nosotros podamos comprender el por qué estamos caminando en Él y para qué vamos con Él. ¿Para qué caminamos con Él? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros contamos? Que a veces a nosotros se nos olvidan las cosas. A veces nosotros no creemos, dudamos, cuando verdaderamente tenemos el poder de Dios para poder hacer las cosas. Porque el mismo Maestro lo dijo. Ustedes harán cosas más grandes y maravillosas de las que yo he hecho. Y nosotros no hemos podido alcanzar eso. ¿Por qué? Porque no hemos podido vislumbrar, no hemos podido verdaderamente digerir, rumiar y llevar a nosotros mismos ese conocimiento, ese entendimiento para poder verdaderamente vislumbrar la gloria de Dios. Cuando yo me inicié como cristiano, que fue en el año 97, ¿sí? Yo era un apostólico, era romano, sí, yo era católico. ¿Sí? Y yo decía eso, todo el tiempo decía, alguien venía a decirme a mí algo de la parte cristiana y yo los echaba afuera, los rechazaba completamente porque yo era eso. Cuando yo me inicié como cristiano, yo le dije al Señor que yo quería saber las cosas ocultas y profundas que nadie conocía y que Él me las iba a enseñar. Y en la medida que Él me fue enseñando a mí las cosas, me di cuenta de lo maravilloso que es Él. ¿Sí? Ya nosotros no somos científicos en el mundo, nosotros somos científicos en el poder de la revelación de Dios. Nosotros tenemos esa parte, ese qui especial, que es el que nos lleva vida a vida, vivificando cada momento, cada instante en Cristo Jesús, en la obra que Él tiene en cada uno de nosotros para que nosotros podamos verdaderamente vislumbrar la gloria y que podamos entender por qué estamos acá. Dios nos pide que nosotros empecemos a ser esas personas que practiquen. ¿Sí? Así como yo cuando empecé a ser médico me tocó practicar, ¿sí? Y meterme a cosas que de pronto tuve temor de metérmele a eso, ¿sí? Pero Dios me dio a mí la posibilidad de poderme enfrentar a eso con un despliegue. Y hoy por hoy, ¿qué hago? Pues a mí eso me parece como lo más fácil. A mí me parece que es, o sea, yo me deleito. ¿Sí? Me deleito haciendo una cirugía, me deleito reduciendo una fractura, me deleito verdaderamente sirviéndole al mundo, sirviéndole a aquellos que vienen a mí. Pero antes de hacer las cosas, yo siempre le digo al Señor que Él sea el que tome el control de todo. Porque es que yo no puedo verdaderamente ir en contra o verdaderamente luchar contra alguien que tiene más poder que yo, que es el enemigo. ¿Y quién es el que me da a mí todo ese poder? ¿Quién es el que tiene más poder? ¿Quién fue el que lo venció? ¿Quién fue el que lo llevó verdaderamente? ¿Y quién es el que lo tiene ya listo para poder, ¿sí?, ser llevado al fuego eterno? Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Entonces, si yo recurro a Él, si yo lo tomo a Él, Él es el que me da a mí todo el conocimiento, Él es el que me da a mí toda la sabiduría para yo poder hacer las cosas y que las cosas sean perfectas, no en mí, sino en Cristo Jesús. Amén. Esta charla, yo le pedí al Señor que me preparara una charla para poderles venir a hablar a ustedes, porque tengo entendido, y hoy día me ha mostrado, que hay mucho conocimiento en el pueblo de Dios, de la Iglesia de Jesucristo, el verdadero camino. Entonces, por tanto, no podemos verdaderamente atraerle a ustedes, ¿sí?, cosas vanas, cosas baladíes. Tenemos que verdaderamente profundizar en las cosas para poder alcanzar verdaderamente, como digo yo, vivificación en el poder del Espíritu de Dios y poderles traer a ustedes el conocimiento, ¿sí?, que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros.
porque Él es el que nos coloca a nosotros, el que hablemos de determinada cosa. Yo pensaba hablarles a ustedes sobre la parte del sequedal. Si estábamos secos, estamos secos. Entonces yo le decía al Señor, pero nosotros ¿dónde estamos secos? Entonces Él me decía, ustedes pueden estar secos en la tierra o pueden estar secos en el fruto, en la semilla. Y entonces yo le decía al Señor tal cosa. Después entonces, un día me dijo, vamos a hablar de los ciclos. Yo le decía, bueno, Señor, entonces ¿aquí qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar del sequedal o vamos a hablar de los ciclos? Y cuando el Señor empezó a mostrarme, me dijo, es que vamos a hablar de todo un poco. Vamos a empezar a enseñarle al pueblo desde el comienzo hasta el final. Vamos a empezar a decirle más o menos qué fue lo que pasó en el comienzo, qué es lo que pasó en el siguiente aro, en el siguiente círculo, y qué fue lo que pasó en el otro círculo, y por qué en este momento estamos empezando a cerrar el último ciclo. Y después vendrá otro círculo, pero eso sí solamente Dios lo sabrá, ¿sí? Porque Jesús lo dijo. Cuando los discípulos preguntaron cuándo podrá hacer eso, Él dijo, no lo saben ni siquiera ni los ángeles. Luego solamente le queda a Dios para que Él pueda verdaderamente decirnos cuándo es que vamos a cerrar el círculo que tenemos. Lo único que tenemos que hacer, mis amados hermanos, ¿sabe qué es? Estar en la presencia de Dios, ¿sí? Orar, ¿sí? Pedirle al Señor que nos revele más de su libro, más de todo lo que está escrito acá, porque yo creo que ni siquiera hemos tenido el conocimiento ni siquiera del 10% de lo que este libro representa. Y eso es mucho decir, ¿sí? Y que verdaderamente Él a nosotros nos permita seguirlo a Él para estar en la presencia de Él. Que Él nos dé a nosotros esa fuerza, ese dinamismo, para no apartarnos del camino de Él, para vivir siempre en su presencia y pedirle que Él nos llene a nosotros día a día, momento a momento. ¿Amén? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hubo una palabra que me llenó a mí, ¿sí? Y me acordé de mi nieta, ¿cierto? Que se llama Victoria. Y dije yo, Señor, el apóstol Pablo decía que nosotros andamos de victoria en victoria. Entonces, este es el principio de una serie que vamos a hablar de victoria en victoria. En 1 Samuel, Shemuel, Aleph, versículo 14, capítulo 14, versículo 10, la palabra de Dios dice así: pero si ellos dicen, suban a nosotros, nosotros subiremos, y esa será la señal que Yahweh nos ha dado la victoria sobre ellos. Óigame bien, a veces las rocas tienen que hablarnos a nosotros. A veces nuestros enemigos son los que hablan la palabra para nosotros poder tomar la decisión. Para nosotros poder decir, vamos. La palabra de Dios dice, pero si ellos dicen, suban a nosotros, óigame bien, suban a nosotros ellos. Nosotros subiremos y esa será la señal que Yahweh nos ha dado la victoria sobre ellos. Andamos de victoria en victoria, mis amados hermanos. Pero a nosotros Dios nos coloca el momento preciso para nosotros poder activarnos, para nosotros poder verdaderamente andar, tomar la decisión. Y es lo que Dios quiere de todos nosotros, que nosotros tomemos la decisión, mis amados hermanos. Ya no podemos ser pozos. Ya no podemos ser pozos, ¿por qué? Porque se nos va a podrir todo lo que tenemos dentro de ese pozo. ¿Sí? Va a empezar a echar cucarachas, ratones, va a empezar a echar una serie de elementos, parásitos y toda cosa, cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es fuente. ¿Pero por qué? Porque Jesús lo dijo. Aquel que tenga sed, que venga a mí, Señor, para que Él brote en ríos ¿de qué? De agua viva, de agua de vida eterna. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, empecemos a vivificar la presencia de Dios y podamos ser esas fuentes que lleven el mensaje, que también seamos fuente para nosotros mismos, que podamos nosotros verdaderamente sentir la presencia de Dios, que podamos verdaderamente nosotros sentir que estamos con un Dios, que estamos dentro de Él, así como el apóstol Juan lo decía en el capítulo 15. Que podamos nosotros tener la savia de Él, todo lo que viene de Él para poder cada día crecer más. ¿En quién? En Él. Que las hojas de nosotros no sean unas hojas pequeñas, que de pronto ni siquiera estén saliendo,
que sean unas hojas grandes, preciosas, que toda aquella persona que la vea, que vea nuestras hojas, anhele estar, anhele tener esas hojas, que todo aquel que vea las flores que nosotros estamos dando, anhele tener esas flores, anhele poder dar esas flores, poder producir. Como una vez me dijo mi hijo, papá, yo quiero saber lo que tú sabes. Y yo le dije, eso lo sabes tú cuando tú te dediques al Señor allá en el aposento y tú estés en la palabra y Él mismo te va a dar a ti la revelación. Y es cierto, a nosotros Dios nos ha traído la revelación. A nosotros Dios nos ha enseñado. A nosotros Dios ha traído por intermedio de los predicadores, ¿sí?, esa palabra, esa esencia, esa savia, para que ustedes, mis amados hermanos, la puedan disfrutar y puedan, ustedes saben qué, dar no solamente flores, sino dar un fruto para que el pueblo que está ahí, ¿sí?, coma ese fruto. Para que la luz, Señor, alumbre en medio de la oscuridad y nosotros podamos ser luz para aquellos que están en la sombra. Y que nosotros verdaderamente podamos llevar ese mensaje. Óigame bien, no somos nosotros como seres humanos. Es el Espíritu de Dios que se manifiesta, que se presenta. Entonces nosotros tenemos que entender ese punto de vista. Que no crezcamos como chicha, que no crezcamos como esa espuma, ¿sí?, sino que crezcamos solamente en la presencia y que a Él sea la gloria, a Él sea la majestad y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, la palabra de Dios dice así: pero gracias sean dadas a Yahweh, quien nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces nosotros tenemos que caminar en pos de Él. Tenemos que estar dentro de Él. Tenemos que vivir con Él, en Él y para Él. Sí, porque Él todo lo hizo ¿para quién? ¿Lo hizo para nosotros? No, lo hizo para Él. Lo hizo con Él y lo hizo por Él. Amén. Y la palabra de Dios se hace manifiesta siempre, mis amados hermanos. Por tanto, óigame bien, mis amados hermanos, se determina lo que uno hace por quién es uno, mi amado hermano. ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás viviendo tú? ¿Sí? ¿Para dónde caminas tú? ¿Ve? No es tu vecino, no es tu hermano, no es tu primo, no es el líder, no es el predicador. Eres tú, mi amado hermano, quien tiene que determinar el camino que va a seguir. Tiene que abrir la puerta para que pueda entrar Él y cenar con nosotros. Tienes que abrirlo para poder verdaderamente vivificar. Entonces, se determina lo que uno hace por quién es uno. ¿De dónde? La esperanza, primero, la esperanza de crecimiento nos la da Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. No creas que tú vas a crecer porque te dedicas 20 horas de las 24. No creas que tú vas a crecer porque te dedicas todos los días y no descansas para poder conocer más y más y más de la palabra. Tienes que buscar aquel que todo lo sabe, que lo conoce, aquel que es la esencia del conocimiento, del entendimiento y la sabiduría, que es Cristo Jesús. Por eso Dios estableció un camino. Y ese camino que Dios estableció es un camino que solamente por Él podemos nosotros alcanzar la presencia del Padre. Podemos disfrutar de su presencia así como Adán lo disfrutó en el comienzo. Así como Adán pudo estar día a día, momento a momento. Yo me imagino que Adán de pronto diría, bueno, ¿y cómo se llama la cabrita? ¿Sí? Y ni siquiera tenía el entendimiento cuando de pronto venía él, ese punto, ese cuide de sabiduría para saber que la cabrita era, ¿sí?, la hembra, ¿sí?, del cabro. Bueno, Señor, ¿y cómo hago yo para saber? Y entonces él empezó a explicarle cada connotación de cada elemento del animal, así como Dios le explicó a Adán que tenía él en cada mano, porque él tuvo que haberse mirado sus manos, él tuvo que haberse mirado sus dedos, ¿sí? Él tuvo que pronto en el río, tuvo que haberse mirado su cara y dijo, bueno, ¿y yo por qué soy así? ¿Ve? Y Dios a él le explicó todo pormenorizadamente, ¿sí?, en forma microscópica, para que él pudiese entender cuál había sido la creación del Padre cuando lo formó. Ella lo hizo del polvo,
¿sí? Y lo volvió barro y formó una criatura. Pero lo bonito de todo es cuando Él le dio, ¿sí?, ese aliento de vida y lo hizo semejante e igual a nosotros. Sí, a Él, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa semejanza y esa similitud fue hecha desde el comienzo de los comienzos, mis amados hermanos. Y cada vez que nosotros, como yo le comentaba a la pastora, tenemos que llegar a un momento en el cual tenemos que venir a continuar el tema del hombre, el tema del cuerpo humano. Tenemos que venir a hablar para que el pueblo de Dios sepa la bondad, para que sepa el amor y para que verdaderamente entienda que Dios no hizo un bojote, perdóname la expresión. Dios no hizo un bojote. ¿Ven? Nosotros no podemos venir del simio, ni podemos venir del Homo sapiens. A nosotros Dios nos formó y nos creó con una precisión milimétrica. Es más, micro. Es más, como digo yo, el nano. Y creo que de pronto habrá más cosas más profundas. Y esas cosas Dios se las reveló a Adán y le dijo, mire lo que yo hice de ti. Mire lo que yo formé de ti, mi amado. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi creación, tú eres lo mejor que yo he hecho. ¿Ve? Y tengo complacencia en ti. ¿Ve? Y Él quiere que nosotros también podamos llegar a ese estar con Dios, a ese momento, a ese crucial punto donde Dios va a mostrarse cara a cara con nosotros y nos va a decir, y nos va a abrazar y nos va a decir, los amo con todo el corazón. Porque son mis hijos predilectos, en quien tengo complacencia. Por eso, mis amados hermanos, el significado en nosotros, en mí, ¿sí?, el significado de nuestra vida y satisfacción como cristianos y cristocéntricos está basado en ¿qué? En comprender, en llegar a esa parte científica, ¿sí?, del conocimiento del hombre, pero Dios la transforma en esa sabiduría, en ese estar, en ese muy importante, para que nosotros podamos comprender que nosotros somos específicos y que tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La misma identidad del Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos idénticos a Él, porque fuimos creados a su imagen y formados a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, esa identidad en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta comprensión de quiénes somos nosotros, de quién es usted, ¿sí?, cuál es el fundamento que verdaderamente hace que nosotros podamos crecer, que es el fundamento para que nosotros podamos ser templos de Dios, donde more ese Espíritu de Dios. Ese fundamento es Cristo Jesús, quien hace la forma y estructura para que nosotros no podamos tener ningún problema, para que nosotros podamos crecer, crear, ¿sí?, y podamos verdaderamente hacer en nosotros, ¿sí?, sobre una base fundamental que es la roca. Y que todo lo que venga, que aquello que venga, aquello que quiera apartarnos de Dios, aquello que verdaderamente nos quiera llevar para otro lado, que nos arandie, que nos refleje una serie de fenómenos que muchas veces nosotros no entendíamos por qué el Señor o por qué nosotros teníamos que vivir ese problema, por qué nosotros teníamos que vivir esa aflicción, cuando verdaderamente lo que Dios anda buscando es que nosotros tengamos, ¿sí?, busquemos lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bondadoso y lo amoroso de Él y podamos entenderlo más cada día a Él. Y en esa medida nosotros podamos echar raíces más profundas, para que esa estructura, mi amado hermano, de tus creencias y los patrones de su comportamiento sean verdaderamente estructuras y patrones de comportamiento de una persona cristocéntrica, en donde nuestro eje, nuestro caminar es Cristo Jesús. Es todo lo que a nosotros Él nos ha querido traer, o sea, lo que nos refleja, lo que nos va a manifestar. Es por esto, mis amados hermanos, que debemos, y no solamente que debemos, sino que tenemos que mirar hacia lo lejos, hacia ese futuro, hacia ese mañana que Dios nos trae a nosotros. No tenemos que andar como ciegos, dando pataditas de ahogado o dando de pronto toques de bastón, sino tenemos que mirar con los ojos de Dios. Ya no son los ojos de nosotros, ya no son estos ojos humanos, sino tenemos que mirar así como lo dice,
¿sí? El profeta Joel, ¿sí? Que no tengamos que mirar, sino que tengamos que ver sueños y visiones para que Dios se manifieste en cada uno de nosotros y podamos caminar con certeza, con convicción, ¿sí? De que verdaderamente vamos en el camino correcto. Porque es lo importante. Yo muchas veces me preguntaba y yo le decía al Señor, Señor, ¿será que nosotros estamos en el camino correcto? ¿Será que nosotros vamos por el camino correcto y no que de pronto, pues, vayamos al otro ladito y en el otro ladito nos dimos cuenta que estamos, wow, por fuera? Y en la medida que el Señor a nosotros nos ha mostrado y nos ha revelado su palabra y su misterio, nos hemos dado cuenta de que nosotros no estamos apartados, que nosotros estamos caminando en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la revelación de la verdad. Estamos mirando, estamos hablando, estamos conociendo y estamos explicando palabra de verdad, sí, pero dada desde el comienzo de los comienzos. ¿Ve? Dios a nosotros nos ha traído para que tengamos de pronto un conocimiento en el hebreo, en el arameo, ¿sí? Y de pronto en el griego para que podamos entender qué mensaje nos trae con respecto a su palabra en el momento de la palabra, no lo que otros han pensado, sino lo que ese momento a nosotros Dios nos trae en nuestra base fundamental. Amén. Es por eso, entonces, que tenemos que mirar hacia lo lejos, hacia el futuro, ¿sí? Para provocar el crecimiento como discípulos en Cristo Jesús y que esa madurez venga a nosotros como una madurez de carácter espiritual, mis amados. Espero que me entiendan y yo sé que lo están haciendo, porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Pero también, mis amados hermanos, también tenemos que mirar hacia atrás. No solamente hacia adelante, sino también hacia atrás, ¿sí? Para corregir los problemas y fortalecernos en nuestras debilidades. Tenemos que hacer una introspección, meternos a nosotros y decir, wow, ¿qué es lo que yo tengo, Señor? Amado Espíritu de Dios, revélame cuáles las cosas que no me han permitido, ¿sí? Estar completamente en tu presencia. ¿Qué cosas no han permitido que yo pueda estar en ti, Señor? Que yo pueda recibir esa savia, porque yo a veces dudo, Señor. Porque a veces verdaderamente no te busco cuando te tengo que buscar. Porque yo prefiero a veces dejar los domingos para otras cosas cuando es el momento en el cual tú tienes aquí en tu casa de oración que nosotros tenemos que estar contigo. ¿Qué sucede, mi amado Señor, si de pronto yo, en vez de venir aquí a estar reunido contigo o dedicarte a ti 1 hora, 2 horas, me dedico 1 o 2 horas a ver televisión, ¿sí? Y a ver propaganda y de pronto me pongo a ver programas que no me llenan, que no me edifican, mis amados hermanos. Porque verdaderamente no me edifican. Una novela a mí no me edifica. Una novela crea crisis en mí. En vez de yo estar bien, voy a estar mal. ¿Por qué? Porque voy a estar retrocediendo cuando no tengo por qué retroceder. Yo ya estoy prácticamente caminando. Que yo vaya al pasado es para corregir los problemas y fortalecerme en todo. Ya no es la novela. Ya tengo que buscar la palabra de Dios. Ya tengo que usar ese televisor solamente para oír canciones cristianas. Pero canciones cristianas que llenen. Porque hay canciones cristianas que no llenan. De pronto causan sentimentalismo. ¿Sí? Lloramos, ¿sí? De pronto reímos, cantamos, ¿sí? Pero ahí no está el Espíritu de Dios. Tenemos que buscarlo, tenemos que decirle al Señor qué tenemos que hacer para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos revele el verdadero camino. Por esto mi pregunta, mis amados hermanos, es, ¿quién es usted? A ver, les dejo 1 minuto para saber quién es usted. Y para meterle otro poquito más, ¿qué cree en cuanto a sí mismo? Bonito, ¿cierto? Pero si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Adán, ¿sí? Solamente había habido una sola respuesta. A una pregunta, una sola respuesta. Pero ahora, ¿cuántas respuestas tuvimos? ¿Cuántas incógnitas queríamos resolver? ¿Cierto que sí? Vamos, hermanos, a ir hablando y vamos mirando en el discurrir del tiempo si verdaderamente quién es usted y qué cree en cuanto a sí mismo. Por eso entonces yo tengo que empezar a preguntarme, ¿qué tengo por corregir? ¿Verdaderamente yo estoy lleno o no estoy lleno? ¿Verdaderamente a mí me faltan cosas por aprender, por vivificar en mi vida?
Si ya que, ¿será que yo en este momento que estoy viviendo, en este instante, tengo todo? ¿Lo he conseguido todo en el poder en Cristo Jesús? ¿Será que a mí me faltan cosas para poder yo entrar más dentro de ese discurrir, bogar mar adentro para poder alcanzar a conocer, a entender, ¿sí? Y a vivificar el poder del Espíritu de Dios? Fíjense que nosotros hemos hablado, anteriormente hablamos de los misterios de Dios, anteriormente hablamos del misterio de la voluntad de Dios. Y fue cuando les enseñé, o prácticamente Dios me dijo que enseñara sobre la parte donde 3 personas se sentaron, ¿sí?, a definir quién tomaba la posición de Cristo Jesús. Y el Padre preguntó, dijo, ¿quién de ustedes toma la posición? Y para poder responder, tenían que decir quiénes somos nosotros. Para que tú puedas tomar la posición de Cristo Jesús, tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Cuánto te llena a ti la presencia de Cristo Jesús? ¿Verdaderamente Cristo Jesús está en mí o yo camino con Él? Y eso es lo que nos ha llevado, o me ha llevado a mí, ¿sí?, a poder entender la magnitud del poder espiritual que tiene la persona que canta. La letra. El poder vislumbrar esa letra que esa persona está cantando para poder saber dónde está ubicado Él. Porque a uno Dios le da un conocimiento, ¿sí?, y en ese conocimiento a uno le enseña cómo hablar. ¿Cómo tengo que hablar yo con respecto si yo soy un cristocéntrico? ¿Cuál es mi forma de hablar? ¿Cuál es mi forma de pronunciar las cosas? Un día yo estaba predicando, ¿sí?, y se me ocurrió decir que nosotros no tenemos deseos, los cristocéntricos no tenemos deseos, son anhelos. A mí me colocó eso el Señor. Entonces después la pastora le contestó a esa persona, le dijo, es que Dios lo que da es anhelos. Nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios. Y eso lo dice la palabra. La palabra no dice desear, la palabra dice anhelar. Entonces tenemos que ir, ¿sí?, a definir qué tengo o qué debo corregir para que cada día, en cada momento y en cada ocasión, en el caminar, óigame bien, en el caminar hacia ese futuro, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí?, hacia ese futuro que me va a dar una verdad. Y esa verdad es esa corrección que yo tengo que hacer cada día para poder alcanzar, ¿qué? La perfección ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, esa corrección que tengo que buscar día a día, ¿cómo tengo que caminar? ¿Qué tengo que decir? Yo no puedo cambiar mi forma de ser. Yo no puedo cambiar mi forma de ser. Dios tampoco quiere que tú cambies tu forma de ser porque dejarías de ser quien eres. Dios respeta tu forma de ser, pero sí puede cambiar tu forma de hablar. Sí puedes cambiar tu forma de amar. Sí puede cambiar tu forma verdaderamente de poder estar con tus hermanos, poder verdaderamente vivificar la presencia de Dios en ti para que cada uno de ellos se dé cuenta de que tú eres, ¿sí?, que tú eres ese sunergos, ese colaborador de Dios. ¿Sí estamos? Por tanto, mis amados hermanos, es nuestro pasado el que ha formado nuestro presente de creencias y decidirá mi futuro, a menos que cada uno de nosotros miremos, introspizcamos, o sea, nos metamos dentro de nosotros mismos, ¿sí?, si es bueno fortalecer esto, o si es malo, para enfrentarlo y cambiándolo completamente y haciéndole frente a esa persona que tenemos nosotros. Cada vez que nosotros estemos en una situación, nos vamos a dar cuenta de cómo estamos, quiénes somos. Cada vez que usted de pronto tenga que enfrentarse, ¿sí?, a una duda, a un temor, ¿sí?, si usted está en Cristo Jesús completamente, Él le da inmediatamente la respuesta y usted camina, salta el charco. No tiene por qué sufrir esos tiempos. No tiene por qué llegar a sentir esos latigazos, ni tiene por qué llegar a sentir las cosas de la aflicción del mundo, ni tiene tampoco por qué llegar a sentir ese desierto. Hace aproximadamente unos 17 años, ¿sí?, les hablé sobre lo que pasa, lo que
¿qué sucedería si yo me quedo de la caravana que iba con Moisés? ¿Qué sucedería si yo decido, voy a esperar media horita y en ese momento yo después de media hora o de una hora tomo la decisión de seguir la caravana? Cuando en media hora de pronto no puedo ni siquiera ni alcanzar a ver, ¿sí?, la nube. Si ustedes se han dado cuenta, cuando los faraones, cuando el egipcio iba detrás del pueblo de Dios, ellos iban encima del pueblo de Dios. Los caballos iban corriendo a altas velocidades, pero en el mismo sitio. En el mismo sitio, mis amados hermanos. Y la nube cubría al pueblo de Dios y ellos ni siquiera se daban cuenta. Ellos pensaron que esa nube era el polvo que botaban los pies de esos hermanos que iban, ¿sí?, hacia la tierra prometida. ¿Cuántas veces Dios tuvo al pueblo de Israel dando vueltas en un mismo sitio? 40 años, mis amados hermanos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, tenemos que verdaderamente, ¿sí?, mirar qué tenemos para que le podamos hacer frente. Pero para poderlo hacer, mis amados hermanos, debo empezar primero, óigame bien, primero debo tener a Dios, ¿cierto? Eso sí ya lo sabemos porque somos cristianos y estamos en una iglesia cristiana. ¿Sí? O sea, no vamos a decirle que a quién tenemos de primero, lo tenemos a Dios, caminamos con Él y para Él y por Él. Primero entonces tenemos que tener conocimiento, mis amados hermanos. Oiga, vuelvo otra vez y le repito lo que muchas veces le he repetido durante todo el tiempo, el año pasado y más. ¿Sí? Conocimiento, entendimiento y sabiduría, pero conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y conocimiento y sabiduría de la identidad de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí me entendieron? Tenemos que empezar a vivificar ese punto. ¿Por qué? Porque ya que en la palabra donde quiera que los cielos se abrían o se abren, era para vislumbrar, para revelar la gloria del Abba Padre. Cada vez que Dios se movía la nube. Pero ese fuego de Dios venía, ¿sí?, y era el que llenaba a ese pueblo para que ese pudiese comprender que estaba en el fuego y el ardor del Abba Padre. Que no era una cosa que se hubiesen inventado a Abraham, Isaac o Israel, que era algo que Dios les había prometido en sus pactos, en sus promesas, y les había dicho, bueno, ustedes van a durar tanto tiempo en tal parte y yo les daré después un libertador para que los saque hacia la tierra prometida. Yo creo que esa era la conversación de todos los días del pueblo de Dios. ¿Ven? Porque ellos se transmitían oralmente. Y esa enseñanza todos los días, acuérdate que así dice Yahweh. Ese es el pacto que Yahweh tiene con nuestros padres, nuestros patriarcas, ¿sí? Él le prometió a nuestros patriarcas tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ese es el mensaje, mis amados. Entonces, ese pasado viene a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivificar cada vez más la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque habrá momentos en los cuales uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Si honestamente, uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Y la respuesta está dada en ¿qué? En eso que Dios trajo prometiéndole a nuestros antepasados y a nosotros mismos por intermedio de Cristo Jesús, que es una promesa mayor. Por eso, ¿cuántas copas fueron las que siguieron a Cristo Jesús en el devenir que Él estuvo durante 3 años? ¿Cuántos son los ciclos que tenemos o que Dios hizo con respecto a todo? ¿Para qué? Para que, óigame bien, para que en el momento en que Cristo Jesús estaba haciendo, ¿sí?, la cena, ¿sí?, cuando estaba Él trayendo, Señor, ese pan y ese vino, ¿sí?, nos lleva a recordar la Pascua, ¿sí?, el tiempo pascual, en ese ciclo que se cumplió 1500 años después. Óigame bien, luego Dios a nosotros nos puede dar las cosas hoy, más tarde, pero tenemos siempre que esperar en Él. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés?
Moisés también cumplió un ciclo con Dios después de muerte. Es por eso, mis amados hermanos, que esa gloria de Dios inmediata que nos lleva profundamente a determinar nuestra forma, dígame bien, nuestra forma de vivencia en Cristo Jesús, en lo que estamos haciendo. Tiene que haber una salud mental en cada uno de nosotros. ¿Quién nos la da? Dios. Yo le comentaba a la pastora que tendré que ponerme a estudiar y a traerles a ustedes lo que es el cerebro. El cerebro humano en todas sus connotaciones y también el cerebro espiritual. ¿Sí? Porque Dios todo lo hizo en lo físico y en lo espiritual. Así como tú tienes unos ojos físicos, también Dios te ha colocado a ti unos ojos espirituales. Así como tú tienes unos oídos físicos, naturales, ¿sí? También Dios te ha colocado a ti unos oídos espirituales para oír la voz del pastor y discernir el bien y discernir entre el bien y el mal. ¿Sí hasta ahí vamos? También tenemos que tener esa libertad mental y esa libertad también espiritual, donde vamos a ir, mis amados hermanos, de victoria en victoria cuando estemos caminando en esa forma como Dios quiere que nosotros caminemos. Cuando usted imponga las manos, cuando usted ore, cuando usted haga lo que debe hacer porque a usted le corresponde hacer eso, porque usted es un hijo de Dios, es un sunergo de Dios, es un colaborador de Dios, así como lo somos nosotros los predicadores, así como lo es el líder. Todas esas cosas vienen así, mis amados hermanos. Ese de victoria en victoria, en un verdadero conocimiento de Dios y en una relación correcta con Él, trayendo sanidad ¿a dónde? A nuestra psiquis, mis amados hermanos. Porque en la forma como Dios a nosotros nos da la palabra, nosotros podemos responder y en ese momento entonces nosotros somos libres, ¿sí? Y hay sanidad en nuestra vida y también como a nuestro espíritu. Espíritu en minúscula, el espíritu de cada uno. Porque en la medida que el Espíritu de Dios se justaponga en cada uno de nosotros, en esa medida Él no va a permitir que nosotros, que el Espíritu de nosotros tenga otros. ¿Sí? Solamente existe uno solo y es el poder del Dios Todopoderoso, el Abba Padre. Ya no tenemos otro espíritu más. Ese momento sí nos lleva a conocer, mis amados hermanos, a entender nuestra responsabilidad personal. Cada uno de nosotros, óigame bien, tiene una responsabilidad personal. Es un encuentro con Dios. Es un compromiso de usted con Dios. Es un compromiso mío con Dios. ¿Sí? Donde yo tengo que pedirle a Él que me enseñe, que me revele para yo poder decir la palabra correcta, para poder caminar, para no después quedar mal. Para decirle, Señor, enséñame cómo quiere que yo camine, porque cada uno de ustedes tiene un camino. Todos tenemos un mismo espíritu. Todos tenemos una misma guía. Pero cada uno de ustedes tiene un propósito en Dios. Cada uno de ustedes tiene un propósito en Dios. Y cada uno de ustedes va a cumplir, de pronto va a llegar un momento en el cual ¿sí? Tendrá que hacer el relevo. ¿Se han visto las carreras de 4x100, 4x4, una cosa así? Donde corren 100 metros y le entregan al otro la batuta y corren otros 100 metros y le entregan la batuta. Pero para poder usted estar metido dentro de esos 100 metros, tiene que ser un excelente corredor. Tiene que ser un excelente corredor de 100 metros excelente, donde usted se baje por encima de lo normal. ¿Sí me entendieron? En donde llega el otro, si llega ganándose un segundo, usted pueda alcanzar al otro dándole 2 segundos. Y por eso en esos 4x4 siempre ponen al más veloz de último. Entonces es así como Dios quiere que usted sea un corredor de 4x4 donde usted vaya a recibir un relevo, mis amados hermanos, porque tiene que recibir un relevo. El predicador no puede vivir 200 años. El predicador tiene que llegar a un momento en el cual tiene que entregar todo, pero tiene que entregarles a ustedes ¿qué? Un conocimiento y un entendimiento para que ustedes puedan disfrutar de ese conocimiento y para que puedan traer más conocimiento, más entendimiento, porque cada día hay más revelación. Fíjame bien, no es que yo vaya a recibir la revelación de hace 3 días, 4 días, sino que cada día, en la medida que va pasando el tiempo, Dios va revelando las cosas para que nosotros podamos entender el devenir que Él tiene para nosotros y poder cerrar el círculo que Él tiene para cerrar.
Ustedes vienen para acá, ustedes vienen a cubrir aquí un espacio. Ustedes vienen a hablar del Dios Todopoderoso, vienen a hablar de la palabra. Pero no son ustedes, es el Espíritu de Dios el que tiene la fortaleza así y el dinamismo para que ustedes puedan estar acá. Y en la medida que ustedes estén aquí, van a soltar más. Van a reírse después. Al año, a los 6 meses van a reírse de por qué. Uy, yo tenía tanto temor. Como le pasó a mucha gente, como me pasó a mí de pronto cuando yo estaba como médico de planta de ortopedia, ¿sí? Y me tocó hacer la primera cirugía. Bueno, gracias a Dios aún mis manos permanecen sin temblor, con estos 70 años. Pero siempre va a existir algo, un temor. Y acuérdense que la pastora les está hablando a ustedes del temor. Y ese temor nosotros lo tenemos que resolver. O sea, no tiene por qué darnos miedo de poder pararnos aquí, cantar, bailar, todo lo que quiera. Si de pronto tiene algo, entonces váyase al baño y canta en el baño. Váyase a la habitación y habla. Señor, tu palabra dice hasta que tú llegas a un momento en el cual vienes aquí y empiezas a hablar con un fluir completo en el poder del Espíritu de Dios. Porque tenemos que darles a ustedes, entregarles el bastón para que ustedes puedan llevar el mensaje, ¿sí? Y puedan traer las cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo oro todas las noches, yo le digo al Señor que las columnas de Dios reciban el conocimiento, entendimiento y sabiduría de Dios para que puedan traernos los mensajes y nosotros podamos vivir esos mensajes que traen esos templos de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Porque ya ellos no pueden pensar cosas malas. Ya en ellos todo es bueno. Y más cuando están pegados a la palabra de Dios. Entonces Dios los va a cuidar mucho, Dios los va a defender mucho, Dios les va a dar mucha fijación en sus raíces. Cuando se levanta una columna de Dios, se levanta a hablar, digo, wow, qué bonito, qué bonito. Porque esa columna va a traer algo que viene de Dios. Viene de Dios, mis amados hermanos. Por eso es que así es como tenemos que hacer. Amén. Por tanto, mis amados hermanos, créanme lo siguiente, nadie en lo terrenal, nadie, así sea el científico más grande que haya descubierto, si Dios no le ha dado esa parte científica para que él pueda profundizar, para que él pueda enseñorearse y nos pueda traer el nanochip, ¿sí? Solamente Dios es el que puede permitir, porque no hay nada que se pueda mover sin la anuencia de Dios. Eso lo tengo bien claro. Dios es el creador de todo. Luego todos, así como hay una ley de la naturaleza que todo lo que sube baja, ¿sí? Por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Así como les hablaba una vez de la ley de la dinámica, ¿sí? Donde les hablaba de la entropía, que todos tenemos que ir al envejecimiento, al desgaste. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa misma ley la tiene Dios para cada uno de nosotros, en la forma de ser de Él. En la medida que usted, mi amado hermano, trate de saltar, le ponga todo su interés, en esa medida usted va a poder saltar. ¿Por qué? Porque Él lo empuja. O sea, pues se cuenta. Él es el que nos empuja, Él es el que nos da el dinamismo. Él es el que le pone a los pies, le pone esa fuerza para que yo pueda brincar y saltar. Pero tengo que tomar la decisión. Tiene que ser cada uno de nosotros. ¿Sí me entendieron? Tiene que ser cada uno en su responsabilidad personal. Es un proceso que usted, mi amado hermano, debe o tiene que iniciar y cumplir. Pero gracias al poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Al Espíritu Santo, mis amados hermanos, que habita en cada uno de nosotros como templo de Dios, como casa de Dios, y estamos ansiosos de caminar con Él, con nosotros, con todos, porque tenemos que ser unánimes juntos. ¿Se han entendido qué significa la palabra unánimes? Uno solo.
En Dios existe la unicidad. Así como lo dice Primera de Juan capítulo 5. Porque tres son los que están en el cielo, ¿cierto? Entonces, así es. Porque Él está ansioso de caminar con nosotros cada paso. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra que es Cristo Jesús. Vayámonos a Primera de Samuel 14:10. Mas si no dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Entonces ahora sí entendieron el mensaje de la cita bíblica de Samuel. No somos nosotros los que tenemos que subir, tenemos que esperar que Él nos diga suban. Tenemos que esperar que Él nos diga cuál palabra quiere traer para que nosotros la sojuzguemos, nos enseñoreemos, ¿sí? Y profundicemos para alcanzar verdaderamente la revelación que Dios trae en su palabra. Por ahí estuve oyendo una vez, o sea, creo que fue ayer o antier, ¿sí? La charla de la pastora, ¿sí? Y la pastora nos dice que tenemos que empezar verdaderamente a buscar, ¿sí? De lo profundo, de lo oculto, de aquello que verdaderamente está reflejado en la palabra, pero que muchos otros que han traducido o que han traído, ¿sí? Esa palabra no trae la verdadera revelación que tenemos nosotros que empezar a vislumbrar. ¿Sí lo entendieron? Óigame bien, no es que tengamos que aprender el hebreo y que todos aquí estemos hablando hebreo. Tenemos que conocer la cultura hebrea, pero no vamos a vivir la cultura hebrea. ¿Sí me comprendieron? Porque no podemos ser, ¿sí? No podemos ser judaizantes. Tenemos que verdaderamente conocer la palabra y vislumbrar las cosas que Dios trae por su revelación de esa palabra, de la forma como ellos hablaban. ¿Sí? Porque es diferente, ¿sí? Cuando uno va a otro país, ¿sí? Y de pronto hablan ruso, que es lo que más en este momento está saliendo a nivel de Google, ¿sí? Hablan ruso y nosotros llegamos allá, ni mu, ¿cierto? Y de pronto el tipo nos está diciendo, ole, agáchense, y nosotros no nos agachamos y entonces morimos, hermano. Nos lleva la cabeza, hermano. Entonces tenemos que empezar a vislumbrar la gloria de Dios. Óigame bien, yo, Luis Pinto, ¿sí? Pienso que tenemos que ir a lo profundo de la palabra. ¿Ven? Pero no tenemos que ir a hacer cosas que Dios a nosotros no nos ha colocado. ¿Ven? Sí, Él quiere que nosotros sepamos cómo era el momento en que se estaba viviendo cada cosa, porque tenemos que verdaderamente buscarlos. ¿Sí? Tenemos que ver cómo era la mujer, cómo la mujer verdaderamente caminaba en esa época, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Es como si de pronto vamos a un país árabe, ¿sí? ¿Ven? Y vamos y de pronto vemos una serie de personas que vienen cubiertas tal cosa y dicen, uy, llegó el coronavirus aquí, ¿cierto? Y resulta que desde hace miles de años viven esa experiencia donde la mujer no tiene valor, pero Dios le ha querido dar un valor a la mujer porque eso, cuando yo prediqué, cuando yo hablé en la emisora durante 3 horas, que el Señor me puso a hablar de la calidad, de la esencia de la mujer, verdaderamente la mujer, yo le decía al Señor, ¿por qué la mujer no sabe lo que tiene en sí? ¿Por qué la mujer se le hace fácil tener un novio, tener otro, cuando tiene una bendición dada en su mismo cuerpo? Porque es la gestora de vida. Y dígame, ¿quién más da vida? ¿Quién nos dio a nosotros la vida? Dios, ¿cierto? ¿Quién nos creó a nosotros y nos formó y nos entretejió allá en lo oculto y nos hizo? Cada día digo, Señor, ¿cómo sería ese librito o esa hojita donde usted me estaba dibujando, ¿sí? El oído mío, ¿sí? Y en ese momento tú dijiste, este es el oído externo, este es el oído medio, sí, aquí están los 3 huesecillos, tal cosa, dan un golpecito, le pegan a la membrana y la membrana entonces lanza una serie de ondas y esas ondas son las que llegan a los semicírculos, ¿sí? Y en esos semicírculos empiezan a moverse, a dar una serie de corrientes y movimientos que son llevados y cogidos por una fibra nerviosa, una múltiple fibra nerviosa,
que son las que llevan el mensaje al cerebro y después lo traen para poder en un nanosegundo oír. Dígame si no es grande el Dios que tenemos. Nada más en esa sola partecita del cuerpo. Ahora le digo algo más. Cierre los ojos y póngaselos donde quiera colocárselos. ¿Sí? Ponga la mano y empiece a tocarse toda la cara, toda la parte y se da cuenta de cuáles son las prominencias acá y siente el calor, siente el frío, siente todo, siente hasta el mover de los músculos debajo de la piel. Dígame si eso no es grandioso. Yo le decía a la pastora, tenemos que empezar a hablar del hombre, del ser humano, ¿sí? Para que el pueblo de Dios conozca lo grandioso que tiene en sí mismo. Y amén de lo que el pueblo de Dios tiene en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Donde puede imponer manos con visión y certeza, sabiendo que la respuesta de Dios viene inmediatamente, porque a eso es que a nosotros nos ha llamado el Señor. El Abba Padre, el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que empezar a conocer, a aprender, mis amados hermanos, ¿sí? ¿Quién es usted por lo que hace? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y creemos, ¿sí?, que nosotros somos los hacedores de esas cosas. Creemos que nosotros, porque lo hicimos, fuimos nosotros los que nos inventamos la última, gaseosa del desierto, ¿sí? Y es cuando Dios verdaderamente, Él es el que nos está guiando, nos está llevando. Yo le decía a la pastora, le dije, pastora, cuando yo empecé a darme cuenta de por qué yo había sido un especialista, cuando empecé a darme cuenta de que mi círculo llegaba inicialmente, de pronto pudo haber llegado hasta enfermero. Después pudo haber llegado hasta jefe de enfermería, eso es por lo que estoy viendo en el mundo. Después pudo haber llegado hasta médico y después llegué hasta especialista en medicina. Después tuve maestría en columna vertebral y por eso yo soy columnólogo. Entonces, después vienen otras cosas donde cada uno se fue buscando, pero ¿esto con qué fin? Con el fin de Dios darnos a nosotros, ¿sí?, darnos a nosotros lo que Él llama, ¿sí?, ese gozo y esa tranquilidad y esa paz en el Señor. Y también en nuestra vida. Dígame si usted, si recibe, por decir un ejemplo, recibe 1000 y Dios le permite que usted llegue a recibir 5000, ¿no es mejor que recibir 1000? Claro, ¿cierto? Pero Dios también me da a mí para que yo también le pueda dar a Él en todo. ¿Sí? Yo le decía a la pastora, le decía, los diezmos para mí son una bendición de Dios. Óigame bien, no es una obligación, es una bendición porque cuando uno empieza a vislumbrar la gloria de Dios, cuando uno empieza a tener la sabiduría que Dios le da para poder verdaderamente ser sabio en lo que está haciendo, en lo que está dando, ¿sí?, en ese momento usted empieza a decir, y Dios le trae a usted un cálculo y dice usted, pero es que si yo doy el 10, me queda el 90, pero es diferente si yo doy el 10 en 1000, me queda nada más 100, ¿cierto? Pero si doy el 10, en vez de recibir 1000, recibo 10.000, voy a dar el 10, ¿cuántos son? 700, ¿cierto? Entonces son 7 veces más los 100 que yo iba a dar. ¿Pero qué? Pero puedo disfrutar de el 90% de esa cantidad para poder vivir mejor, para poder dar, para poder verdaderamente darle a mis hermanos, a mis hijos, y dar verdaderamente, o sea, ofrendarle al Señor cosas que me sobran. Porque si usted podía estar viviendo bien con el 90%, ¿sí?, ahora dígame cómo puede estar viviendo bien con este otro 90%, mis amados hermanos. Pero fuera de eso, no es eso. Fuera de eso, vayámonos a su salud. Vayámonos a su vida social, vayámonos a su empresa, vayámonos a todo aquello que usted tenga, vayámonos a esa puerta abierta por Dios que no se cierra jamás hasta que Él no la cierre. Vayámonos entonces, sí, a ese ataque del enemigo, que aunque mucha gente lo diga, aunque mucha gente esté en contra del diezmo,
porque no, verdaderamente no han vislumbrado la gloria de Dios con respecto a esta, ¿sí?, a esta ordenanza de Dios. ¿Sí? No han podido vislumbrar. Vayámonos, si usted llega, hermano, y no le da al Señor y se compra una camisa que le vale 1000, ¿sí?, esa camisa, ¿a quién le pertenece? Esa camisa le pertenece al enemigo, porque usted no ha diezmado, no ha bendecido, no ha sacado del sitio donde está maldito ese dinero, y usted lo recibe ¿por quién? Por unas manos que no son manos, ¿sí?, que no son manos justas, que de pronto no son malos, ¿sí?, que traigan bendición. Son manos de pronto de pecadores, de pronto de pecadores. Y cuando usted recibe eso y lleva el diezmo al alfolí, en ese momento ese 90% Dios se lo va a bendecir y ocupa otro espacio, cambia de lugar. ¿Qué es lo que uno hace cuando verdaderamente trae liberación y cuando uno hace liberación en las personas? Las saca del sitio donde está y las pone en otro sitio. Las saca de la oscuridad y las pone en la luz. Y ese cambio de esa persona, lleva a que eso que él estaba en lo malo, que tenía el dominio de aquel, del príncipe de este mundo, en este momento tiene el dominio de Dios. Y si nosotros vamos a Job, sabemos que ¿sí?, Dios no le permitía a él tocar a aquel a quien él verdaderamente conocía como el justo. Hasta ahí más o menos. Esto me he metido un poquito en esto, pero no quería hablar sobre esto, pero o sea, se presentó la ocasión, ¿cierto? Entonces, debemos verdaderamente ya no quién es usted por lo que hace, sino que lo que hace por lo que es, mi amado hermano. Ya usted hace algo, ¿sí?, pero porque usted ya conoce, entiende y tiene sabiduría. Ya usted no viene aquí a la iglesia en busca de Dios, ¿sí? Usted no viene a buscarlo a Él, sino simplemente usted dice, Él me trajo aquí para que yo pudiese disfrutar de Él. ¿Sí me entendieron ese pensamiento diferente? Él me trajo a mí aquí. Yo recuerdo cuando yo viajaba, cuando yo iba a viajar a España, ¿sí?, y me hicieron una reunión de despedida y estaban 2 ministros de Dios de la cuadrangular, ¿sí?, y yo recibí una Biblia, una palabra de Dios pequeña, con unos dibujos, ¿sí?, y yo no entendía ese mensaje. Yo seguía haciendo como les dije al comienzo. Y cuando ya empecé a darme cuenta de todo lo que para mí representa el estar en el caminar con el Señor, lo que la palabra de Dios dice, empecé a pedirle perdón al Señor por esos días en los cuales yo no acepté la palabra que Él traía para mí. Y empecé a caminar de otra forma diferente. ¿Por qué razón? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque intrínsecamente, óigame bien, extrínsecamente no, sino intrínsecamente, ¿sí?, su madurez lo lleva a usted a buscar a Cristo Jesús, a ser una persona cristocéntrica. Es aquí, mis amados hermanos, donde yo los voy a invitar a ustedes. Aquellos que me oigan, aquellos que en este momento están aquí, los voy a invitar aquí. ¿Para qué? Para que boguen mar adentro. Óigame bien, boguen mar adentro. Dedíquenle tiempo a escudriñar la Escritura. Dedíquenle tiempo a buscar de Dios algo. Gasten de pronto en una Biblia, en una palabra, ¿sí?, que de pronto les puede costar, pero que Dios les va a dar a usted la recompensa. Porque Dios no se queda con nadie, con nada. Él les va a ustedes a enseñar y los va a edificar en cada cosa. Porque de nuestro interior debe de brotar agua, como nos lo dijo Cristo Jesús. Agua de vida eterna. Yo a veces me he preguntado por qué esta iglesia es Iglesia Cristiana Integral. Jesucristo, el verdadero camino. ¿Ustedes no se lo han preguntado? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué es iglesia? ¿Por qué es cristiana? ¿Por qué es integral? ¿Por qué es Jesucristo? ¿Por qué es el verdadero camino? Tenemos que bogar mano adentro para darnos cuenta a dónde nos trajo el Señor, para darnos cuenta qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos a nosotros. Porque en la medida que usted sepa qué representa ese título, es como cuando yo arranqué a hacer mi especialidad, o sea, mi profesión, arranqué y me fui para
Bogotá, y en Bogotá ingresé a la Javeriana en esa época, que era el número 1 del mundo, del país, perdón. Y empecé a darme cuenta después de lo que me enseñaron, cosas que verdaderamente me educaron y me llevaron para que yo pueda en este momento ser un buen profesional. No estoy hablando de que las otras universidades no son buenas, pero algunas tienen falencias. ¿Sí? Y a nosotros aquí nos trajo. Por eso yo los invito a abogar mar adentro, mis amados hermanos. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros, tanto a mí como a ustedes, ¿sí? El enseñorearnos, ¿sí? El tener el conocimiento de mi sed para ver la grandeza del Creador, que es mi Abba Padre, que es el Elohim. Ya no es el fuerte, ya no es el sanador, es el Elohim, el Creador. Es el que en un momento dado me puede sacar a mí este hígado, me lo puede reemplazar por un hígado nuevo. Si nosotros nos empezamos a dar cuenta, cuando se une el gameto masculino con el femenino, empieza a haber un desborde de células, de modo tal que se forman 2, pasan a 4, pasan a 8, o sea, van multiplicándose, pero no en forma, sí, sumatoria, sino van multiplicándose. O sea, van de 416 al 1632, así. O sea, van a formar una célula grande, una mórula que se llama oblástula, ¿sí? Y después, cuando se empieza a formar, yo le decía a la pastora, nosotros no sabemos, o no nos damos cuenta, o no vislumbramos lo que se está formando, por decir, a la primera semana. Séptimo día. Que mucha gente dice, ya se empieza a oír el sonido del corazón. Pero también se están formando el cerebro, también se están formando parte de estructuras internas, porque hay un ectoderma, hay un mesoderma y hay un endoderma. Y cada cosa está creciendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, aquí no vamos a sacar las sillas de acá, ¿sí? Y dejamos las de adentro afuera. Allá. No, el momento se hace en que todas las sillas salen. ¿Por qué? Por decisión de Dios. Se mueve todo. Usted cuando corta un banano, ¿sí? No lo va a cortar la corteza, sino usted cuando lo corta todo de una vez y aparta el banano de un pedazo de otro pedazo. Y así como Dios está verdaderamente haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante descubrir nuestra verdadera identidad y no colocarnos una máscara, mis amados hermanos, para cubrir heridas secretas que no han sanado porque no han sido, sí, sacadas a la luz. Y aún permanecen en lo oculto, mis amados. Yo los invito a ustedes a hacer una introspección, ¿sí? Ir a la casa y decirle al Señor, con la palabra en la mano, decirle, Señor, revélame, muéstrame qué me falta a mí para poder alcanzar y poder verdaderamente vislumbrar tu gloria y alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Primera parte de este capítulo, versículo número 1, ¿cierto? Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, mi amado Abba Padre, porque tú, Señor, quieres que nosotros, Señor, no solamente conozcamos, sino que nosotros verdaderamente vivamos tu palabra, mi amado Dios. Podamos discernir entre el bien y el mal, mi amado Dios. Podamos conocer la voz del pastor para poder ir prestos a buscarlo a Él, porque tu palabra lo dice, el que oye mi voz, viene a mí. Y nosotros queremos, mi amado Señor Jesús, ir a ti, mi amado Maestro, para que seas tú enseñándonos día a día, momento a momento, Señor. Que seas tú colocando en nuestro espíritu el querer como el hacer, Señor. El que no miremos el tiempo, el que no analicemos el tiempo, Señor. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, yo analizaba el tiempo. Cuando llegaba y faltaba un cuarto, cuando se decía una palabra, ¿sí? Yo salía corriendo para irme a mi casa porque supuestamente ya había cumplido contigo, mi amado Dios. Y qué error tan grave, papito Dios. Porque ahora, Señor, a veces, Señor, me quedo 3, 4, 5 horas y me parece que es poco para poder estar en tu presencia. Por eso, Padre, enséñanos. Padre, danos ese crecimiento y a ti, mi amado Señor Jesús, danos esa palabra que viene solamente de ti,
Esa palabra que fue hecha por ti, para ti y en ti, mi amado Padre, mi amado Señor Jesús. Esta palabra que lleva, Señor, que tiene una revelación y que tiene una forma de hablarnos, Señor. Esta palabra que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Esta palabra que nos dice, a este lado colóquense, sí, y habla de lo bueno, y a este lado, Señor, habla en este monte de lo malo, Señor. Lo que dice de Barín 28, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Señor Jesús, por permitirnos, en el poder de tu Espíritu, Señor, escudriñar más la palabra y bogar más adentro. Sojuzgar la palabra, Señor, alcanzar a tener ese conocimiento de lo que representa esa palabra, Señor. ¿Cuánto pesa? ¿Qué número tiene, mi amado Dios, y qué representa, Señor, en el simbolismo de tu palabra, mi amado Dios? Para poder, Señor, verdaderamente conocer lo que dice la palabra, Señor. Verdaderamente ir, Señor, a esa palabra revelada, manifiesta, Señor, que se hace rema en nuestra vida y que nos lleva cada día a vislumbrar tu gloria y a estar en ti, Señor, en tu presencia. Gracias, mi amado Dios, porque tú, Señor, les has dado también, Señor, este conocimiento a mis hermanos que no han podido venir por alguna razón, Señor. Yo te pido a ti, mi amado Dios, que seas tú, Señor, llevándonos con bien, Señor. Coloca a unos ángeles, Señor, para que nos cubra, Señor, para que defienda todo aquello, Señor. Porque sabemos, Señor, que mientras estemos en ti, Señor, tú estarás cubriéndonos completamente. Por eso te damos las gracias, Papito Dios, y esperamos venir contigo otra vez nuevamente para poder seguir recibiendo el mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.